Bueno, ¿qué tal amigos de Skywatchers? Pues estamos aquí en otra actualización de la esfera de Buga, así llamada. Y bueno, se están dando muchas cosas muy interesantes con respecto a los análisis. Hay también más videos, ya platicaremos más adelante de todo esto que está pasando, pero ahorita quiero aprovechar la oportunidad porque pues tuve la suerte de estar con uno de los ingenieros, David, que con el microscopio, ese telescopio, con el microscopio, empieza a enseñarme y a platicarme pues las dos diferentes técnicas que se utilizaron para el tallado de los símbolos y pues algunos surcos que tiene la esfera en su estructura. No es una técnica hecha por una máquina, la hicieron a mano, lo cual genera obviamente muchas preguntas, obviamente, pero bueno, es parte del análisis y de los misterios que se están comenzando a pues entender de esta esfera, ¿no? Algunos, hay otras cosas que no se entienden, obviamente, pero el análisis y el seguimiento que se está haciendo de todo esto, sin duda alguna, es muy importante. Bueno, vamos a saber cómo es que se logró esto, el tallado, cómo lo hicieron. Son dos diferentes técnicas y aquí nos explica uno de los expertos cómo es que se hicieron. Corre video. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí tenemos lo que es la esfera de Buga y les voy a hablar acerca del proceso de fabricación que se utilizó para obtener esta esfera. Hay características desde el punto de vista químico, desde el punto de vista metalográfico y sobre todo visual, en donde podemos observar que hay mucha porosidad. El proceso de fundición en arena en etapas, se debe a que se realiza en varios pasos en un molde. Ese molde normalmente es hecho en arena húmeda, una arena a la cual se le controla su temperatura, se le controla la humedad y además también el tamaño de grano. Esa arena que se utiliza se vacía en un molde que ya tiene una caja, en donde se pone la arena y se le da la forma con digamos, un premolde que nos va a dar la mitad de un hemisferio. Después se trabaja la otra cara y de esa manera tenemos lo que es un hemisferio. Nosotros en el término industrial a esto le llamamos carcasa. De tal manera que entonces el aluminio, lo que es la aleación ya preparada con todos sus componentes, con todos sus elementos, se vacía en ese molde y se deja enfriar. Aquí notamos que hubo dos velocidades de enfriamiento, por eso también concluimos que esto fue hecho por este proceso en etapas. Uno enfrió a mayor velocidad y el otro enfrió a menor velocidad. ¿Qué es lo que nos da ese aspecto de que en el hemisferio norte tengamos una gran cantidad de poros? Les voy a mostrar ahorita esa característica. Voy a mostrarles aquí en el microscopio y en la computadora cómo se observan esos poros. Miren, ahí tenemos esos poros, que es el resultado de la salida de los gases que se formaron durante lo que es el enfriamiento. Los gases tienden a salir. Como no estamos hablando de un proceso de inyección a presión, normalmente en ese proceso se utilizan elementos que se llaman desgasificantes, son elementos químicos, y eso hace que prácticamente no tengamos poro, y además por la presión que se utiliza al momento de inyectarlo. Pero aquí en la esfera de Buga
El proceso que se utilizó fue fundición en arena, es decir, es un proceso de vaciado en donde no tiene presión, sino que nada más se vierte el líquido fundido ahí en el molde. Ahí podemos ver esos poros. Y lo tiene en todo el hemisferio, en el hemisferio norte. Ahí se ven esas pequeñas cavidades. Y esta es la característica de ese proceso. Normalmente este proceso se utiliza en la industria para fabricar, primero, piezas de muy bajo volumen y también para obtener piezas que tienen una geometría muy complicada. Por eso utilizamos este tipo de procesos que hoy en día se ocupa en la industria automotriz, en la industria ferroviaria también, y por qué no también se llega a utilizar en la aeronáutica, aunque es un proceso muy antiguo, pero se sigue utilizando todavía. Esas son las características de que nos dan lo que tenemos aquí y que podemos observar en la superficie. Para lo que es el grabado, nosotros pudimos detectar un patrón. Ese patrón lo vemos aquí, que es por percusión. Se hizo con un tipo de cincel con una punta muy fina y se le golpeó con una especie de martillo. Vean aquí cómo están los golpes. Prácticamente se ven muy similares, y eso difiere de lo que tenemos en digamos, en el fondo. Se ven ahí también algo de porosidad. Y son distintos, ingeniero David, son distintos el grabado de los símbolos a las lunas. ¿Hay alguna diferencia? Sí hay. ¿Podrías explicarnos más o menos esa? Claro que sí. Por favor. Voy a pasar ahora a los símbolos. Vean que ahí no tenemos un patrón de percusión. Esto es como si se hubiera hecho con una punta muy fina, pero como si fuera lápiz, porque estamos hablando que tenemos una superficie de aluminio con un alto contenido de silicio, y no se observa golpe alguno. Yo tampoco pudiera asegurar que estemos hablando de que se utilizó un proceso de San Blas, porque no me da las características que eso significa, el utilizar un proceso de ese tipo. Pero entonces, ¿cómo se logra este grabado? ¿Es con calor o cómo es? Se logra, como te menciono, con una punta metálica. Ese metal es mucho más fuerte que el aluminio, y entonces haz de cuenta que estás escribiendo pero cargando la mano, es decir, estás rayando. ¿Sí? Vean que no es un patrón uniforme en cuanto a los, ¿cómo se llama? En cuanto a las orillas, date cuenta que no es así. Eso quiere decir que no se hizo por San Blas y que muy probablemente se hizo con una punta. ¿Sí? Ahora, el proceso se realizó obviamente después de la creación de la esfera. ¿Cuánto tiempo después puede haber pasado? Mira, normalmente cuando tú terminas una pieza y le quieres poner algunos símbolos o una marca, por ejemplo, nosotros que
En la industria nos exigen ponerle un número de parte para que tenga un rastreo en cuanto a calidad, por si llega a fallar en campo o cualquier cosa, se pueda identificar. Uh-huh. Entonces se hace inmediato. ¿Sí? Tú terminas de hacer tu vaciado, ya obtienes las dos partes, le viertes la parte del centro y ya después empiezas a hacer tus grabados. Aquí se ve, mira, les voy a mostrar una línea muy tenue que se ve que la utilizaron como guía para que no se fueran chuecos. Es como nosotros, nuestro cuaderno que cuando íbamos a la primaria, había un cuaderno que ya venía con esas líneas para que nos fuéramos acostumbrando a escribir dentro de esas líneas. Aquí yo también, mira, aquí está, en la esquina, en la parte superior izquierda, está esa línea, ¿sí? Se observa esa línea. Y luego ahora me voy a bajar para que vean la otra, digamos, ahí ya tenemos en la parte inferior derecha, tenemos esa otra línea. Vean cómo el símbolo se encuentra dentro de esas dos líneas. O sea, la escritura que aparece aquí es de alguna manera es uniforme porque pues no se sale dentro de esas líneas y se puede observar aquí a simple vista, pero está muy, muy tenue. Fueron dos técnicas distintas para el grabado. Sí, sí, se utilizaron dos técnicas aquí diferentes. Sí. ¿Y nos puedes explicar, ingeniero, la técnica que utilizaron para las medias lunas, por favor? Sí, mira, aquí en las medias lunas hubo nosotros le llamamos desbaste, pero yo estoy casi seguro que no se hizo por el proceso de San Blas. Ese proceso consiste en que tú le inyectas arena a presión, con aire a presión, a la superficie, pero antes tienes que cubrir la parte que no quieres grabar. Esto nos daría que tuviéramos unas dunas muy uniformes y entonces aquí el proceso de tallado fue otro, no fue precisamente por San Blas. Sí. Lo que comentaban en la UNAM es que ellos consideran que hubo proceso de San Blas y que utilizaron fragmentos de... ¿Qué material? Es un material que contiene silicio, pero es carburo de silicio, que precisamente es un material muy agresivo, es un material que tú lo puedes utilizar para tallar inclusive y para dar una especie de, digamos, de inicio de pulido, pero yo aquí le veo características diferentes, sobre todo porque en la parte donde aparece el metal, esto se debería de ver uniforme si fuera San Blas. Yo he hecho pruebas en donde normalmente a un vidrio le colocas una figura de lo que quieres grabar y aplicas San Blas y el acabado se ve uniforme, no se ve como aquí. O sea, no es una característica la que yo veo en la superficie de que se haya utilizado San Blas. Ellos piensan eso porque aquí encontraron un alto contenido de silicio. Entonces ellos están suponiendo que utilizaron este material y que eso hizo que se incrustara el silicio y se quedara ahí y que por eso la cantidad que reportan es alta. Pero yo no lo podría asegurar porque no es la característica que yo observo en la superficie. Y bueno, ahí se ve después le dieron el tratamiento de percusión para darle una profundidad y que se notara más, digamos, la figura de la luna. ¿Sí? Bueno, sin duda alguna, pues el análisis, el estudio de esta esfera
el objeto ufológico permanente del cual siempre se había estado buscando. Ahora lo tenemos, lo tiene el jefe Maussan aquí en Santa Fe, y bueno, pues esto ha generado multitud de situaciones. Nosotros estamos dándole seguimiento, yo voy a ir compartiendo con ustedes pues los detalles que voy logrando, obviamente detrás de cámaras de todo esto, y esta fue una entrega más. Tenemos más videos, vayan revisándolos en las siguientes entregas, y antes de irse, su manita arriba, su puchilike, y nos vemos aquí, por supuesto, en Skywatchers, no se lo pueden perder. La esfera de Buga, ¿qué es? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Lo veremos más adelante. Gracias y dejen su manita arriba, gracias.